Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidas al canal. Esta semana os traigo un tutorial súper fácil, especial para principiantes, que es una camisetita cortita, mirad, con manguita corta. Esta es para una tallita sobre unos 3 añitos, ¿vale? 3-4 añitos. Pero os voy a dejar cómo la podéis empezar un poquito más grande y un poquito más pequeña, ¿vale? Es muy facilita de hacer, solamente tenéis que repetir esta vuelta, que son grupos de 3 varetas o puntos altos. Lo más complicado siempre es el comienzo y el tener que dividir. Yo lo comprendo, que hay veces de que es un poco complicado. Aquí no os lo he puesto muy complicado porque es lo que pongáis en el delante y espalda, pecho y espalda. Tenéis que poner uno menos en las mangas. He puesto porque además lo quiero escotado para el verano. Pues nada, espero que os guste. Os dejo con el tutorial. Muchas gracias siempre por verme. Bueno, deciros que lo he hecho con este hilo. Os lo enseño en verde porque ya no me queda en amarillo, me queda lo que es un lobillito. ¿Veis? Pero os lo enseño, que es de la marca Melissa. ¿Vale? Y luego he usado dos ganchos. El cuerpo lo he hecho con el 3 y luego el elástico, que es un elástico doble, lo he hecho con... Os lo enseño así un poco más de cerca para que lo veáis. ¿Veis? Es un elástico doble, lo he hecho con el 2,5. Pues nada, vamos a comenzar. Empezaremos con una cadena de 108 cadenetas. Una vez las tenemos, vamos a unir la cadena, el primero con el último punto. Con cuidado, no se nos tuerza todo esto, ¿eh? Y la primera vuelta vamos a subir una cadena y en el mismo punto vamos a hacer punto bajo. 3 cadenas. 1, 2 en el tercero punto bajo. 3 cadenas. 1, 2 en el tercero punto bajo. 3 cadenas. 1, 2 y en el tercero punto bajo. Y vamos a repetir la secuencia hasta finalizar la vuelta. Vamos a terminar con 32 agujerillos. Os he dicho que tenéis que terminar con 32, no, con 36, perdón, ¿vale? 36. Terminamos con 3 cadenas, punto deslizado. Y ahora entraremos aquí en la primera, con punto deslizado, y vamos a hacer 3 cadenas, 2 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. Esto va a ser una esquina. Y ahora vamos a hacer 9 grupos de 3 puntos altos, ¿veis?
Vamos saltando, hacemos 3, salto otros 3, y otros 3, hasta llegar a 9. Uno, dos, tres, 4, hasta 9 vamos a hacer. Una vez tenemos los 9, en el siguiente haremos la siguiente esquina. Tres cadenas y en el mismo punto 3 puntos altos o 3 varetas. Ahora, a partir de aquí, vamos a hacer 7 más. Uno, dos y llegamos a 7. Una vez tenemos los 7, en el siguiente haremos la otra esquina. 3, 3 y en el mismo otros 3. Y ahora haremos otros 9, como aquí. Esto era una manga, delantero o espalda, manga, y ahora delantero o espalda. 1, 1, 2, y llegamos a 9. Una vez tenemos los 9, hacemos la siguiente esquina y última. Tres y 3. Entonces ahora lo que nos quedan son los 7 de la manga, los 7 finales de la manga. Ahora sí vamos a hacer hasta finalizar la vuelta, que os deben de quedar 7. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, ¡ay, que se dobla! 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este 7. Bueno, finalizamos la vuelta con punto deslizado. Siempre terminaremos igual, con punto deslizado, y deslizamos hasta llegar aquí en medio, donde están las cadenas. Y una vez hemos llegado, 3 cadenas, 1 y 2, 3 cadenas y en el mismo 1, 2 y 3. Y ahora tenéis que volver a repetir la vuelta en primera, esta, lo único que mirar. Vamos a hacer
los grupos aquí, entre los dos. Entraremos y haremos las 3. Saltamos. 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 Y así continuamos. Cuando lleguéis aquí, a la esquina, hacéis lo mismo. 3, 3, 3. Continuamos y en cada esquina repetís igual. Así hasta que vosotros necesitéis de largo. Es escotadito, ¿eh? Para 3 o 4 añitos, escotadito. Lo puedes, si que lo quieres más, pues pones más. La puntada es múltiplo de 12. Es múltiplo de 12. Bueno, una vez que ya tenéis lo que es la medida que necesitáis, mirad, yo lo he trabajado durante 7 vueltas. Tener en cuenta de que es escotado, ¿eh? Del hombro a la sisa mide 12 y así pues mide 6, la mitad. Ahora lo que vamos a hacer es unir delantero y espalda. Entonces empezaremos, terminamos y empezamos con 3 cadenas y vamos a hacer un grupo aquí en la esquina y vamos a continuar haciendo hasta llegar al siguiente, hasta llegar aquí, hasta la siguiente esquina. Cuando lleguemos a la esquina, pues haremos otro grupo. Y ahora vamos a saltar lo que es la manga. Aquí si necesita, pues tenéis, le podéis poner otros 3 puntos, le ponéis de cadena, pero yo lo voy a saltar porque ya es bastante anchito. Es anchito y corto, ¿eh? Iremos trabajando hasta finalizar la vuelta, hasta llegar al siguiente, a la siguiente esquina, hasta finalizar, no hasta llegar a la siguiente esquina. Llegamos a la esquina y hacemos el grupo de 3 y finalizamos con punto deslizado. ¿Vale? Ahora deslizaremos hasta llegar aquí, entre medio, siempre 3 cadenas y trabajaremos así, pues lo que necesitemos, lo que queramos de largo, ¿eh? Yo lo voy a hacer cortito, pero eso va a gustos. ¿Vale? Deslizamos, cuando lleguemos aquí deslizaremos los 3 puntos hasta aquí en medio. Bueno, una vez que ya tenéis lo que necesitáis, yo lo he trabajado durante 9 vueltas. Ya os he dicho que yo lo iba a hacer cortito,
que vosotras lo podéis hacer lo largo que queráis, como si queréis hacer para un jerseyito. ¿Veis? 7 centímetros o 3 pulgadas. Bueno, mirar, ahora lo que voy a hacer es voy a disminuir un punto de cada grupo, ¿vale? Para que quede así abombachadito y acopladito en el pecho. Si vosotras veis que se os queda muy pequeño, que se disminuye demasiado, lo podéis hacer sin disminuir, ¿eh? Podéis hacerlo la misma puntada, pero sin disminuir. Hacéis una vuelta en punto, o así mismo empezáis, el punto de elástico, perdón, que no me sale la palabra, del elástico, y ya está. Pero yo voy a hacer una vuelta para disminuir unos puntos. Vale. Mirar, 3 cadenas, punto de vareta, salto un punto y 2. 1 y 2. Varetas, salto un punto. Si vosotras veis, ya os comento, que os queda demasiado apretado, lo obviáis. Bien hacéis una vuelta en punto de vareta o bien empezáis ya desde aquí. Salto 1. Salto 1 y 2. Salto 1 y 2. 1 ¿vale? Y así continuamos la secuencia hasta finalizar la vuelta. Bueno, mirad, vamos a cerrar con punto deslizado en relieve por delante. Y ahora vamos a levantar 3 cadenas y vamos a hacer el siguiente por delante también. ¿Veis? Atravesando. Ahora 2 por detrás, ¿vale? ¿Veis? Los cojo, atravieso por detrás. Dos por delante. Dos por detrás. Dos por delante. Y 2 por detrás. Así vamos a continuar hasta finalizar la vuelta. Continuamos cerrando, siempre cerraremos con punto deslizado por delante y volveremos a repetir exactamente la misma vuelta. 3 cadenas. En relieve por delante y por detrás. Por delante y por detrás. Así vamos a trabajar sobre unas 5 o 6 vueltas, o si queréis hacerlo más ancho lo podéis hacer también. Bueno, mirad, la manga, yo he hecho una manguita ya y he hecho una manguita de 1, 2, 3, 4 vueltas. Y luego he hecho exactamente lo mismo que no de aquí después. Lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Lo de disminuir un punto, si lo necesitáis, ¿vale? Entonces, para coger la
manga, yo la he cogido desde aquí, desde este, no desde aquí abajo, desde aquí. Mirar, luego que os quedará un pequeño agujerito, que eso luego lo coséis. No tiene ningún misterio, ¿vale? Entonces desde aquí vamos a empezar, vamos a trabajar igual que hemos trabajado todo el top. Subiendo 3 cadenas. Mirar, si lo cogemos así, el hilo se nos queda ya. Luego solamente es cortarlo. Y vamos a hacer los grupos hasta llegar al final de la vuelta. Llegaremos aquí hasta el final. Cerraremos con punto deslizado. Y ahora, mirad, yo en lo que es el cuerpecito os he dicho que deslizaréis los puntos hasta aquí y entonces subiremos las 3 cadenas y los 2 puntos de vareta o puntos altos. Aquí en las mangas me he dado cuenta de que podíamos hacer perfectamente 3 cadenas y 2 varetas. Lo único que se quedan aquí estos 3 puntos aquí muy juntos porque claro, esto no se puede deslizar, ¿vale? Entonces eso lo sorpresáis vosotras y decidís cómo querer hacerlo. De las dos maneras lo podéis hacer perfectamente. Y lo trabajáis durante, bueno, yo lo he trabajado 4 vueltas, pero podéis hacerlo una media manguita, una manga francesa, como queráis. Bueno, y una vez terminado, así es como ha quedado el top. Mirad. ¿Veis? Pues nada, espero que os haya gustado. Es un tutorial muy fácil, especial para principiantes, porque es con estos en esta puntada que solamente tenéis que repetir una fila. Pues nada, espero que os haya gustado. Como siempre, os pido que os suscribáis al canal. Muy importante que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos. Y como siempre, que muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el miércoles con otro tutorial. ¡Hasta el miércoles!